esta introducción del libro de Judith Butler, Cuerpos que importan, Bodies That Matter, que con ese doble juego de Matter, como que entre materia, cuerpos que importan, como de importar, como se traduce literalmente, pero también como cuerpos que hacen materia, cuerpos que se materializan y que va a tener que ver con el argumento del libro. Entonces, una vez me eché un seminario de 9 sesiones y apenas si pudimos llegar porque son textos que, o sea, la verdad hay una complejidad ahí muy rica para desmenuzarse, pero yo creo que con la introducción nos podemos dar una idea de por dónde van esas discusiones sobre el sexo, el sexo, la performatividad, el género y cómo las teorías y los estudios de género para plantearse estas cuestiones apelan al psicoanálisis, pero al mismo tiempo lo modifican. Y esa es una de las cosas más interesantes del libro de Judith Butler, Cuerpos que Importan, porque es un libro que está escrito, a mí me parece, dirigido al psicoanálisis. Es una interpelación directa al psicoanálisis, al mismo tiempo que pues, es una producción que tiene que ver directamente con los estudios de género y con cómo trabajan los estudios de género, ¿no? Una de las razones para leer a Judith Butler es que ya ven que venía mencionada en este texto, como introductorio que les proponía la vez pasada, pero además más allá de ese texto, lo cierto es que Butler es una de las referencias de los estudios de género, a favor, en contra, incluso de los detractores y las detractoras. Hace un ratito caché que estaban comentando sobre la importancia de volver a Freud. Pues también aquí habría que hablar de la importancia a veces de volver a autoras como Butler, porque justamente las cosas que han dicho han producido ríos de tinta, donde pues obviamente también como que los enunciados van entrando en nuevos juegos y todo, y a veces nos hacemos una idea de Butler que es como un poco distorsionada, ¿saben? Por ejemplo, ahorita hay un debate muy fuerte dentro del feminismo entre las feministas que se llaman a sí mismas críticas de género, que entre otras cosas cuestionan sí, efectivamente la utilidad de la noción de género, pero dentro de esas feministas críticas de género hay sectores que incluso son abiertamente transfóbicos. Y entonces, por ejemplo, hay una denostación de Judith Butler dentro del propio feminismo que en muchas ocasiones es caricaturesco, ¿no? Por ejemplo, uno de los conceptos que más salpullido le ha sacado a los hombres, a las mujeres y en general a grupos particularmente eh, bueno, que con argumentos en algún u otro sentido de una metafísica de la naturaleza. Paréntesis dentro del paréntesis, todo esto Relera Butler me recordó que tengo un libro pendiente hace mucho que se llama El velo de Isis, que es sobre la idea de naturaleza. Es un libro de historia de la filosofía, entonces la verdad es que tengo que ir a ese libro tan pronto pueda. Pero bueno, justamente hay este gran debate sobre si el sexo es lo natural, si por ejemplo si el sexo es natural, entonces el feminismo no es para los sujetos que no tienen matriz y vagina, o si, por ejemplo, tienen un gran debate con el transfeminismo. Y dentro de todo esto una simplificación muy grande de uno de los conceptos más importantes de Butler, que es el de performatividad. Seguramente ustedes lo habían escuchado antes, la performatividad de género. ¿Por qué? Porque se ha pensado erróneamente, justo por no leer a Butler. O sea, yo diría que incluso algunas de las voces, por lo menos yo no conozco muchas, porque no me meto tanto en eso, pero algunas de las voces, incluso dentro del feminismo crítico de género, de las voces trans excluyentes, como pues, una cierta editora de textos, pues de repente habla de la performatividad como si fuera realmente, o sea, y además lo que dice en general, o sea, parece que uno está yendo a los conservadores sin estudios universitarios hablando de esto. Se entiende en la performatividad como si fuera que un día a mí se me antoja que me levanto queriendo actuar y ser percibido como un unicornio y actúo como unicornio. Pasado mañana
que como monja y actuó como monja. El tercer día como el Capitán América y entonces actuó como el Capitán América, como si fuera, como si la performatividad fuera una cuestión de teatralidad, como si fuera una cuestión voluntarista. Y entonces a Butler, a quien se le ha ligado mucho a la noción de que el género es performativo, se la ha denostado mucho porque se dice, ah, sí, o sea, el género es que cualquier día se te da la gana ser bruja, unicornio, quimera, mujer, hombre, lo que sea, y niña, incluso hay burlas, pues hoy me quiero levantar como sintiéndome rico y poderoso, pero no, o sea, la verdad es que la noción de performatividad de Butler es muy compleja y además tiene una genealogía filosófica que, a propósito de algo que le sorprendió un poco a la doctora Conchita sí, la semana pasada, pues efectivamente el sexo, la sexualidad del cuerpo han sido un tema de la filosofía y Butler como que nos puso a cocimiento lento hasta que se integraron varias cosas que uno dice, wow, o sea, Platón, Lucy Garay, Lacan, Freud, es tremendamente denso. Y por eso digo, o sea, la verdad es que trabajar este libro de Butler sería largo. Pero yo espero que la introducción permita por lo menos ubicar, justo si en algún momento de ese psicoanálisis queremos tener un diálogo con los estudios de género, por lo menos estar al tanto de qué van. Creo que, o sea, justo una de las nociones em, ineludibles es la noción de performatividad de género. Entonces, bueno, vamos directamente sobre. Pero bueno, y eso me da la pauta también para decir como antecedente, antes de empezar a tratar de desmenuzar la introducción a cuerpos que importan, a decir que una de las cosas muy interesantes de este texto es que este es probablemente, si bien no deja de tener que ver con psicoanálisis, esta es una propuesta teórica sobre, es una teoría social del yo. O sea, lo que Judith Butler va a bosquejar acá es, entre otras cosas, una teoría social del yo. O sea, basada justamente en la noción de género. O sea, no es una teoría psíquica del yo, psicológica, psicoanalítica, aunque no deja de coquetear con, de tener que ver con, de acercarse, de retomar, de subvertir, y pues de producir justamente cuando en el psicoanálisis pasamos del rechazo a Judith Butler a la curiosidad, pues por producir un posible diálogo. Y yo una vez, justo el seminario en el que hablé, como que tardé mucho para poder llegar a este texto, hablaba de que es como un tráfico en el sentido de pasar algo como de una o sea, a través de una frontera, la frontera entre los estudios de género y el psicoanálisis, de lo singular y lo social, como lograr pasar algo que pues obviamente pasa modificado, pero pasa. Bueno, entonces vamos al texto. Vamos a saltar el prefacio. Y bueno, pues la primera cuestión con el sexo es que ella lo descoloca de ese lugar de entidad transhistórica, es putablemente inmutable, sino más bien se hace la pregunta filosófica, ¿por qué es el sexo? O sea, no lo da por sentado. Entonces, justamente al observar la manera como funciona la noción de sexo en las narrativas, por ejemplo, cuando decimos, pues una cosa es cómo te sientes y otra cosa es tu sexo biológico, o sea, ella, bueno, yo estoy usando un ejemplo que ciertamente ella no usa, pero que no sería contemporáneo, ella está, ubicando como la apelación a la palabra sexo o a la noción de sexo funciona como un ideal regulatorio, porque entonces no, cuando yo digo es que una cosa es como si te sientes unicornio y otra cosa es tu sexo biológico, o si yo soy una feminista trans excluyente y digo, pues una cosa es que tú te sientas mujer y otra cosa es que tengas vagina y matriz y por lo tanto el feminismo no es para ti.
estoy estableciendo una regulación y estoy excluyendo a una persona. Entonces el sexo ahí funciona no solamente como se pretendería, que además a estas alturas del siglo XXI, ¿quién asumiría que hay puntos de vista neutrales, ¿no? O sea, eso ya es como tan siglo XIX. Pero bueno, sino que justamente cuando se apela a lo natural, también se está generando una regulación social. Entonces, el sexo, ella se da cuenta que tiene una función regulatoria en el discurso, no es la pura descripción de algo. Eh, entonces dice, el sexo es un ideal regulatorio cuya materialización se impone y se logra o no mediante ciertas prácticas sumamente reguladas. En otras palabras, el sexo es una construcción ideal que se materializa obligatoriamente a través del tiempo. No es una realidad simple o una condición estática de un cuerpo, sino un proceso mediante el cual las normas reguladoras materializan el sexo y logran tal materialización en virtud de la reiteración forzada de las normas. Et- Entonces, por cierto que uno de los desplazamientos que va apareciendo es que justo en vez de hablar de sexo, va a hablar de materia, de materialidad y de materialización. Entonces, la cuestión ahí es que justo, por ejemplo, incluso la noción de sexo tiene una historia. Por ejemplo, antes no se hablaba del sexo, se hablaba de la carne concupiscente del cristianismo, por ejemplo. Entonces, y eso por tener solo un contrapunto rápido, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea misma de que el sexo es lo natural ni siquiera ha sido históricamente evidente todo el tiempo. Pero la apelación a la carne era parte de una manera de regulación de la sociedad. La apelación del sexo en nuestro mundo contemporáneo es otra forma de justamente a partir de la aparición de los discursos científicos, que bueno, va, tanto que también se los ha estudiado y se los ha criticado y se ha pensado cómo se establecen esos juegos de verdad, pues justamente el sexo entra como un elemento regulador. Bueno, a ver, no me voy a poner, porque eso fue una ocurrencia de último minuto, pero por ejemplo, ustedes conocen este libro que es la voluntad de saber de Foucault. Por ejemplo, una de las cosas que Foucault hace es estudiar la manera, y esto lo vimos un poquito en algún seminario anterior, o sea, justamente la manera como entran en juego, como hace su aparición en la regulación de las sociedades, la biopolítica, el control sobre los cuerpos, o sea, ya no es, o sea, digamos, el control disciplinario sobre el cuerpo que entre otras cosas describe las cualidades biológicas, biomédicas de las personas. Entonces, por ejemplo, el sexo en ese sentido tiene todo que ver con la emergencia y la aparición no solamente de saberes más exactos sobre qué somos o cómo estamos hechos, sino finalmente con modos de regulación de los cuerpos, de control, no solamente de los individuos particulares, sino de las poblaciones. Pero bueno, este, También incluso de patología, ¿no? ajá, claro, 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 porque justamente es lo que daba el parámetro justamente para ubicar qué es lo patológico y qué es lo que no. Ujú. Entonces, bueno, estoy todavía en la página 18. Entonces, bueno, el sexo es un ideal regulatorio cuya materialización se impone y se logra o no mediante ciertas prácticas sumamente reguladas. Prácticas reguladas como, por ejemplo, las discursividades biomédicas, las discursividades incluso eh, eh, generizadas, prácticas que además no siempre son discursivas, porque incluso el hecho de eh, que socialmente se sienta asco por ciertos cuerpos o se mate ciertos cuerpos, tiene que ver con esas prácticas eh, cuya norma, cuya regularización es lo que cabría interrogar. Dice, el sexo no es una realidad simple, una condición estática de un cuerpo, sino un proceso mediante el cual las normas reguladoras materializan el sexo y logran tal materialización en virtud de la reiteración forzada de esas normas. Que esta reiteración sea necesaria es una señal de que la materialización nunca es completa,
de que los cuerpos nunca acatan enteramente las normas mediante las cuales se impone su materialización. Entonces, aquí viene una segunda observación. La materialización de los cuerpos no es una cosa completa y definitiva. Justo las normas tienen que estar reiterando, produciendo, manteniendo dentro de ciertos límites los cuerpos, porque efectivamente nunca el cuerpo está completamente subvertido por la norma. En realidad, son las inestabilidades, las posibilidades de rematerialización abiertas por este proceso, las que marcan un espacio en el cual la fuerza de la ley reguladora puede volverse contra sí misma y producir rearticulaciones que pongan en tela de juicio la fuerza hegemónica de las mismas leyes regulatorias. Y esa es una tercera observación. Lo que va a ser importante en esta teoría no es tanto el sujeto que se opone a la ley, sino la manera como la ley en sus propias contradicciones puede producir reacomodos de esa misma norma y por lo tanto producir, no sé qué tan abusivo sea decirlo de esta manera, pero producir nuevas subjetividades al mismo tiempo que es equivalente a nuevas formas de vivencia, de materialización de los cuerpos. Dice Butler dos líneas más abajo, a propósito de la noción de performatividad que le ha sido tan mal entendida. La performatividad debe entenderse no como un acto singular y deliberado, sino antes bien como la práctica reiterativa y referencial mediante la cual el discurso produce los efectos que nombra. Entonces, la performatividad es en ese sentido un acto que es en un sentido coloquial inconsciente, que es que simple y sencillamente seguimos los parámetros que como el pez en el agua, de repente no nos damos cuenta que ahí están, ¿no? O sea, vestimos azul a los niños, le ponemos aretitos a las niñas, este, compramos los hombres generalmente, como siempre en la gama de los grises, los azules y todo, toda nuestra ropa, desde los calcetines hasta las camisas, hablamos de cierta manera, nos avergonzamos de ciertas cosas, entonces en ese sentido la performatividad es es algo que justamente estas normas regulatorias que nos hacen subjetivar el cuerpo, materializarlo, digamos, inadvertidamente, para no usar la palabra inconsciente, porque para mí prefiero reservarla a otro campo semántico, inadvertidamente hacemos, ¿no? Entonces, bueno, y un poquito más abajo dice Butler. En este sentido, lo que constituye el carácter fijo del cuerpo, sus contornos, sus movimientos, será plenamente material, pero la materialidad debe reconcebirse como el efecto del poder, como el efecto más productivo del poder. Y no habrá modo de interpretar el género como una construcción cultural que se impone sobre la superficie de la materia, entendida como el cuerpo o bien como su sexo dado. Antes bien, una vez que se entiende el sexo mismo en su normatividad, la materialidad del cuerpo ya no puede concebirse independientemente de la materialidad de la norma reguladora. El sexo no es pues sencillamente algo que uno tiene o una descripción estática de lo que uno es, pero una de las normas mediante las cuales ese uno puede llegar a ser viable, esa norma que califica un cuerpo para toda la vida dentro de la esfera de la inteligibilidad cultural. Hay que decir, por cierto, y lo voy a decir de pasada, no lo voy a desarrollar ahora, porque además no tengo el texto ahorita en la mano, que si ustedes se dan cuenta, esta proposición de que el cuerpo no es sin la cultura, ciertamente es una proposición que Butler puede hacer justo a partir del psicoanálisis y como lo va a comentar en alguno de los capítulos subsiguientes, justo a partir del seminario de los escritos técnicos de Freud y a partir del estadio del espejo. Que si ustedes recuerdan el estadio del espejo, ¿qué es el estadio del espejo? Sino una manera en la que Lacan también teoriza la manera como pasamos del cuerpo, así como esa cosa, comillas, natural, a justamente una imagen corporal que nos permite nuestra existencia y nuestra inclusión en el mundo, en la interrelación con los otros, en lo social, ¿no?
Entonces, de alguna manera, lo que Butler dice sobre que el sexo es una idea regulatoria y que no puede entenderse sin la norma, no está lejos de Lacan, en realidad. Es, claro, es una lectura que es desde el género y las ciencias sociales, pero que hace un eco por ejemplo, el estadio del espejo de Lacan. En la parte que tiene que ver con la performatividad, tener en cuenta que para Butler la resistencia no es como también se puede llegar a pensar ingenuamente un sujeto que se opone al poder, sino más bien como dentro de las mismas regulaciones se pueden incluso utilizar las contradicciones de la ley o se puede usar la ley contra la ley misma, ¿no? Por ejemplo, cuando, mm, por ejemplo, cuando hablamos del matrimonio, para volver sobre un tema que es candente, cuando hablamos del matrimonio, hay una parte donde sí, o sea, si bien el matrimonio surge justamente como un contrato eclesiástico, o por lo menos se consolida en Occidente como un contrato eclesiástico, que eventualmente pues la propia iglesia se disputó con el Estado el tema del matrimonio civil. De todas maneras, aunque el matrimonio sigue siendo civil, ya no es por la iglesia, y por lo tanto no tendría que aparentemente no tendría que responder a las normativas eclesiásticas, al mismo tiempo funcionaba como como otra instancia de reiteración de la norma religiosa. ¿Por qué? Porque aunque fuera matrimonio por el civil, la idea misma de que las personas tenían que casarse para formar una familia, pues de alguna y que además una cosa que nadie se interrogó y que además se tenían que casar hombre y mujer, pues pues de repente fue digamos, el matrimonio fungió ahí como un eco, como un espejo, como una reiteración de la norma, religiosa, por ejemplo. Entonces, cuando surge el tema del matrimonio igualitario, hay una oposición justamente de los grupos conservadores que insisten es que el matrimonio tiene que ser entre hombre y mujer. Cuando aparece hay una distinción que parece muy clara y racional que sí, pero estamos hablando acá de matrimonio civil, no de matrimonio religioso. Entonces, por lo tanto, ustedes sigan conservando el matrimonio heteronormativo y pues nada, el matrimonio civil se convierte en igualitario. Pero, por ejemplo, hay una preocupación tal vez impensada por parte de ellos y una cosa donde uno entiende por qué esa guerra. Después de que ellos se opusieron al matrimonio civil históricamente, ahora ese esfuerzo por apropiárselo y por mantenerlo como está, es porque el matrimonio civil finalmente funciona como una reiteración de la norma religiosa. Entonces, al final de cuentas, el matrimonio, pues, tiene que ver con una normativa. Tiene que ver con una normativa. Entonces, lo que dice Butler de la performatividad y la apelación a la cita y cómo dentro de los modos de usar la ley se puede modificar el funcionamiento de la ley justamente dentro de la racionalidad propia del derecho, o sea, justamente esto que era impensable hace algunas décadas, emerge primero tímidamente y luego como con fuerza en el mundo, que es lo del matrimonio igualitario, y al final el reconocer que dos personas se pueden casar independientemente de su potencial o no de reproducción sexuada, modifica la ley del matrimonio. O sea, sí es cierto que la modifica. Y la modifica de una manera que, que digamos, termina de conducir al matrimonio en general hacia el tema del deseo de casarse, más que al de la obligación de reproducirse, incluso para las personas heterosexuales. Entonces, en ese sentido, el matrimonio igualitario,
sí modifica la regulación del matrimonio entre personas heterosexuales, pero a mí me parece que lo hace de una manera, por ejemplo, aquí podríamos cuestionar, bueno, igual y lo hace de una manera benéfica, porque entonces ya no te casas porque, pues, como nos decían en la primaria en los 80 naces, creces, te desarrollas, te reproduces y mueres. Porque qué tal que te reproduces a los 25 y mueres en vida el resto de los años hasta los 90, ¿no? Si no, no, o sea, justo aparecen nuevos horizontes en la existencia de las personas independientemente de su decisión de reproducirse en algún momento. En ese sentido, sí hay una modificación de la regulación social, justo en una manera diferente de apelar a la misma norma que es el matrimonio. Entonces, por ahí va el tema de cómo me parece que se desprende de Butler el pensar eh, la, digamos, la performatividad también desde la resistencia y desde el cambio social, ¿no? O sea, no nada más Pero reiteración de lo que tiene que ser, sino el cambiar los juegos sociales. Pero tendrá, bueno, avanzamos un poquito porque me gustaría llegar justo a una de las cosas que Jaime estaba señalando también hace un ratito. Entonces, en el otro apartado de la introducción, de la reproducción, estaba yo diciendo, en el otro apartado de la introducción, que es este de la construcción a la materialización, justamente lo que Butler pone en cuestión es esta idea justo de que la construcción social determina al sujeto, que es una de las cosas que justo se le critica más a los estudios de género. El sexo es lo natural, el género es lo construido, y entonces como es lo construido, pues incluso podemos reconstruirlo para que un sujeto se corresponda con su sexo natural, que esa sería la idea de las terapias de conversión, ¿no? Y entonces Butler empieza diciendo eh, que esa idea de lo natural y lo construido mm, es de algún modo un avatar de otras dualidades o otros binomios, como el binomio naturaleza-cultura, el binomio masculino-femenino, el binomio sexo-género. Entonces, en ese sentido, le parece sospechoso y le parece sospechoso hablar de lo natural y lo construido, porque de alguna manera lo único que hace es reproducir ese juego, esa distribución binarista, ¿no? Entonces, dice, a ver, en realidad, estoy en la 22. En realidad, la distinción radical entre sexo y género, si bien fue crucial para la versión del feminismo de Simone de Beauvoir, fue criticada en los años recientes por degradar lo natural a aquello que está antes de la inteligibilidad que necesita una marca, sino ya no una huella de lo social para significar, para ser conocido, para adquirir valor. Este enfoque pasa por alto que la naturaleza tiene una historia y no una historia meramente social, y además que el sexo se posiciona de manera ambigua en relación al concepto de naturaleza y con su historia. El concepto de sexo en sí mismo es un terreno conflictivo formado mediante una serie de disputas sobre cuál debería ser el criterio decisivo para distinguir entre los dos sexos. El concepto de sexo tiene una historia cubierta por la figura del sitio o la superficie de inscripción. Sin embargo, representado como ese sitio o superficie, lo natural se construye como aquello que además carece de valor. Por lo demás, se asume su valor al mismo tiempo que asume su carácter social, es decir, al mismo tiempo que la naturaleza renuncia a su condición natural. De acuerdo a esta perspectiva, la construcción social de lo natural supone, pues, que lo social anula lo natural. Con esta posición no estaría de acuerdo Judith Butler. Pero no es también como una cuestión estructurante para la infancia, por ejemplo, como si, digo, pensando lo del otro lado, ¿no? Como quién necesitaría plantear el género como construcción social, ¿no? Lo habla como la sociedad necesita eso, pero pienso también como del otro lado, ¿qué tal que el niño también para estructurar su identidad,
pertenencia, también necesita esa definición de fuera, de quién soy yo o qué soy yo, qué se espera de mí, hacia dónde tengo que funcionar y ejecutar mi desarrollo y mi crecimiento, como si fuera algo en ambos sentidos. A ver, si lo pensamos desde Butler, mm, este sujeto infantil justamente adviene como sujeto social, como un yo social, y justo para allá es que quiero ir en un momento. Este, precisamente a partir de estas regulaciones. ¿Por qué? Porque finalmente se trata, y con su respectiva dosis de angustia, de encarnar un cuerpo que sea socialmente válido, Ujú. precisamente a partir este, de cumplir con la cita de la ley, con hacer las cosas que se tienen que hacer. Que además no, la otra cuestión con ella es que no es un proceso consciente, no es que hay un yo anterior al género que para ella, no es que hay un yo anterior al género que decide, voy a vestirme de este género, o el que se me ordena o al que me revelo, sino es más bien que la matriz de género produce al yo, pero al mismo tiempo la matriz no es, no es un proceso anterior a. A ver, déjenme ver si puedo. Gustaría hablar sobre lo performático y las palabras, porque en cuestión de estas definiciones, o sea, el género era biológico, pertenecía a la taxonomía, y se aceptó realmente como palabra en los años 70, ¿no? Que designaba en el campo social ciertas Mm, características. El feminismo, por ejemplo, significa de fe pequeña, es un despectivo, eso quiere decir femenino, bueno, o sea, es el discurso del otro puesto en la mujer. ujú, Entonces los grupos de ahora que dijeron, bueno, pues vamos a ser gays, ¿no? O homosexuales. Entonces otros dijeron, no, pero es que a nosotros no nos han nombrado. Entonces creo que tiene que ver un poco con la sociología de que el problema es que no me nombre el otro, ¿no? Pero como decía Paula, también en sociología se entiende que un grupo, o sea, hay tribus humanas, pero son circunstanciales. Yo pertenezco a un grupo en una situación y en una ujú, geografía, pero ujú, saliéndome de ese contexto pertenezco a otro grupo, o me afilio o me identifico. Entonces, los grupos de ahora, pues, por ejemplo, lo que se trata es de autonombrarse, ¿no? Autoidentificarse, no nada más en lo individual, sino en lo social. Entonces, por ejemplo, lo de las mujeres, pues primero era feminismo, pero pertenecía a un tiempo. Después era o contra el patriarcado, ahora mujeres, ahora están proponiendo genealogía. Entonces, creo que sí es importante autonombrarse, pero aquí el problema es que no me nombre el otro, que no me etiquete y que no me circunscriba a mi grupo para siempre, porque somos movibles, ¿no? O ujú. sea, como decías, es un proceso. Entonces creo que sí es importante tomar en cuenta, como decías, que es un proceso y que es circunstancial, porque yo me muevo en diferentes grupos según las circunstancias, y creo que lo que se plantea ahora, incluso se habla mucho de hay que acuerparnos, ¿no? Es Ujú. decir, que nosotros como grupo, en ciertas circunstancias, sí hay que materializarnos, porque lo performático lo que hace no es que yo, como dice ahora, yo digo y se hace, no, pero sí, si no se dice, no es performático, ¿no? La palabra tiene esa capacidad, entonces sí hay una necesidad de los grupos actuales de autonombrarse y entonces se acuerpan, ¿no? Ahora se usa esto que también habría que designar si pertenece etimológicamente no, pero bueno, estamos reasignando y renombrando fenómenos. Ok, gracias. A ver, voy a leer dos cositas y a ver si a partir de eso vamos empezando a conducir la discusión, porque además
Yo creo que el día de hoy tal vez, bueno, vamos a ver si lo logramos llegar al punto donde ella habla también de psicoanálisis, pero estoy en la página 25. Ella está metida en esa discusión en este momento de si se trata de una construcción o no. Y entonces es donde ella postula que justamente de lo que se trata es de pensar un yo que no es anterior al género, ni tampoco es simplemente un efecto del género, sino ella está como tratando de construir un tercer lugar de problematización del yo. Dice, si el género es una construcción, debe haber un yo o unos otros que lleven a cabo o realicen esa construcción, porque de hecho la idea de la construcción ya apela que hay un yo que construye, ¿no? ¿Cómo puede haber una actividad, un acto de construcción sin presuponer la existencia de un agente que precede y realice tal actividad? ¿Cómo podemos explicar la motivación en la dirección de la construcción sin tal sujeto? Como réplica, yo sugeriría que para reconcebir la cuestión bajo una luz diferente hace falta adoptar cierta actitud recelosa respecto de la gramática. Porque si el género es algo construido, no lo es necesariamente porque un yo o un nosotros que existan antes de la construcción en un sentido espacial o temporal del término antes. En realidad no está muy claro que pueda haber un yo o un nosotros que no haya sido sometido, que no esté sujeto al género. Si por generización se entiende, y que por ahí podría deslizarse la idea de acuerpación o de acuerpado, se entiende, entre otras cosas, las relaciones diferenciadas mediante las cuales los sujetos hablantes cobran vida. Porque justamente es este cobrar vida en tanto sujeto hablante. Sujeto al género, pero subjetivado por el género, el yo no está ni antes ni después del proceso de esta generización, sino que solo emerge dentro y como matriz de las relaciones de género mismas. Esto nos conduce pues a una segunda objeción, la que sostiene que el constructivismo niega la capacidad de acción, se impone. Porque digamos el problema es que se desliza entre dos lugares. O el sujeto voluntariamente se pone la máscara que quiere y hoy es Capitán América, mañana la Sirenita y pasado Unicornio, este, o el sujeto está totalmente determinado por lo social sin ningún margen de libertad. Entonces, lo primero que está diciendo es, respecto de la primera objeción, no es que hay un yo que decide ponerse la máscara de sirenita y más al ratito la de unicornio, sino es que el yo está producido justamente por esta matriz del género que es normativa, hay una serie de normatividades, pero la segunda objeción es, entonces, el yo está sobredeterminado por lo social, como si lo social fuera ahora un nuevo causalismo, que entiendo que era por ahí la preocupación de Jaime hace un ratito. Y dice, esto nos lleva a una segunda objeción, en la que sostiene que el constructivismo niega la capacidad de acción, se impone por encima de la instancia del sujeto y termina suponiendo la existencia del sujeto que cuestiona. Sí. Afirmar que el sujeto es producido dentro de una matriz y como una matriz generizada de relaciones no significa suprimir al sujeto, sino solo interesarse por las condiciones de su formación y su operación. La actividad de esta generización no puede ser estrictamente hablando un acto o una expresión humanos, una apropiación voluntaria y ciertamente no se trata de adoptar una máscara. Es la matriz que hace posible toda disposición previa, su condición cultural capacitadora. En este sentido, la matriz de las relaciones de género es anterior a la aparición de lo humano, pensando lo humano como cada caso singular, ¿no? Consideremos el caso de la interpelación médica que, a pesar de la reciente incorporación de otros apelativos, hace pasar a un niño o a una niña de la categoría de bebé a la de niño o niña, y la niña se feminiza mediante esa denominación que la introduce en el terreno del lenguaje y el parentesco a través de la interpelación de género. Pero esa feminización de la niña no termina ahí, por el contrario, las diversas autoridades reiteran esa interpelación fundacional a lo largo de varios intervalos de tiempo para fortalecer o combatir este efecto naturalizado. La denominación es a la vez un modo de fijar una frontera y también de inculcar repetidamente una norma.
Si se dan cuenta, aquí hay un eco justo del tema de los actos de habla que me parece que, que Laura lo mencionó o me pareció que lo mencionó y que de hecho ya va a retomar más adelantito comentando de Derrida. Luego en la 27. Ah, bueno, no, voy a seguir leyendo una página más de donde me quedé. Tales atribuciones o interpelaciones contribuyen a formar este campo del discurso y el poder que orquesta, delimita y sustenta aquello que califica como lo humano. Esto se advierte más claramente en los ejemplos de aquellos seres abyectos que no parecen apropiadamente generizados. Lo que se cuestiona es, pues, su humanidad misma. En realidad, y aquí está haciendo eco de otros trabajos que han dicho cómo lo humano es una producción también cultural, o sea, cómo le reconocemos o no la humanidad a ciertos seres y donde categorías como la raza han servido justo para humanizar o deshumanizar. Pero bueno. Esto se advierte más claramente en los ejemplos de aquellos seres abyectos que no parecen apropiadamente generizados. Lo que se cuestiona es, pues, su humanidad misma. En realidad, la construcción del género opera apelando a medios excluyentes, de modo tal que lo humano se produce no solo por encima y contra lo humano, sino también a través de, notas el vocabulario lacaniano, a través de una serie de forclusiones, de supresiones radicales a las que se les niega, estrictamente hablando, la posibilidad de articulación cultural. De ahí que sea insuficiente sostener que los sujetos humanos son construcciones, pues la construcción del humano es una operación diferencial que produce lo más o lo menos humano, lo inhumano, lo humanamente inconcebible. Estos sitios excluidos, al transformarse en su exterior constitutivo, llegan a limitar lo humano y a constituir una amenaza para tales fronteras, pues indican la persistente posibilidad de derrumbarlas y rearticularlas. Casi termino de leer. Paradójicamente, la indagación de este tipo de supresiones y de exclusiones, que nota al margen, a ella una de las cosas que le va a interesar no es lo que se construye, sino lo que se deja por afuera, como esa frontera, como ese afuera de lo humano delimita lo que sí podemos ser como seres humanos. Y en términos generalizados, por ejemplo, un sujeto transexual, tal vez sobre todo en esta época cuando se escribe este libro, pues se le ubicaba, bueno, y aún se le sigue ubicando como un sujeto que no tiene la dignidad de ser humano, que puede ser matado, por ejemplo. Este, Paradójicamente, la indicación de este tipo de supresiones y exclusiones mediante las cuales opera la construcción del sujeto ya no es constructivismo ni tampoco esencialismo, porque hay un ámbito exterior a lo que construye el discurso, pero no se trata de un exterior absoluto o de una externalidad ontológica que exceda o se oponga a las fronteras del discurso como exterior constitutivo. Es aquello que solo puede concebirse cuando puede concebirse en relación con ese discurso en sus márgenes y formando sus límites sutiles. Si alguien estuvo cuando el seminario en el que estuve hablando de los juegos de verdad, pues justamente es ese límite que está fuera del juego de verdad, lo que no puede ser pensado, por ejemplo, desde un juego de verdad, por ejemplo, heteronormativo en este caso, pero también lo que no puede ser pensado desde un juego, por ejemplo, desde un juego de verdad que toma como verdad absoluta lo religioso y no puede concebir lo científico o viceversa. Bueno, yo entonces subrayo esta parte, cómo lo excluido es importante en esta teoría, más que la positividad de lo afirmado, quizás en ese sentido no deja de hacerle caso Butler a Freud, tener en cuenta que hay una dimensión de exclusión y de destrucción que forma parte de de la ley. Bueno, avanzo dos paginitas más y con suerte hasta terminamos hoy el texto. Luego, ustedes, si se dan cuenta, hacen una mención de Foucault. No me voy a detener demasiado ahí, pero lo que dice de Foucault es que justamente así como Foucault piensa el poder de manera impersonal, ella justo piensa el funcionamiento de las normas de género de esta manera. No es que hay alguien
que es como el soberano que está decidiendo sobre cómo debemos de ser o no, sino que más bien el poder funciona de esta manera impersonal, pero al mismo tiempo constitutiva de la subjetividad, que insisto, son producciones teóricas que si bien dialogan con el psicoanálisis, tienen unas, digamos, se mueven en un terreno diferente, que es el de lo social. Y, a ver, déjenme ver qué otra cosita les quería decir antes de hablar del psicoanálisis en sí. Por ejemplo, el tema de la materia que va a ser muy importante para ella. Estoy en la 28. Dice, sí, la visión de poder de Foucault se entiende como la destrucción y subversión de... Bueno, no, empieza el párrafo. Esta perspectiva está en la base de la tergiversación a través de la cual se le criticó a Foucault que personificara al poder. ¿Se acuerdan que alguna vez, tal vez quienes estuvieron en esos seminarios, que se hablaba de que, o sea, que Foucault le daba un lugar al poder como casi como si todo fuera, toda la bronca fuera el poder, como si además el poder fuera una persona? Si el poder se construye erróneamente como sujeto gramatical y metafísico, y si ese sitio metafísico dentro del discurso humanista fue el sitio privilegiado del humano, luego el poder parece haber desplazado a lo humano como el origen de la actividad. Pero la visión de poder de Foucault si se entiende como la destrucción y la subversión de esa gramática y esta metafísica del sujeto, si el poder orquesta la formación en la sustancia de los sujetos, no puede ser explicado partiendo del sujeto que es su efecto. Y aquí ya no sería adecuado decir que el término construcción corresponde al sitio gramatical del sujeto, porque la construcción no es ni un sujeto ni un acto, sino un proceso de reiteración mediante el cual llegan a emerger tantos los sujetos como los actos. No hay ningún poder que actúe, solo hay una actuación reiterada que se hace poder en virtud de su persistencia e inestabilidad. Que esa es una de las claves para entender lo que ella piensa de la performatividad. En la medida en la que se consolida como poder. En la medida en que un enunciado se reitera en la sociedad, se consolida como norma reguladora. Yo propondría en lugar de estas concepciones de construcción un retorno a la noción de materia, no como sitio o superficie, sino como un proceso de materialización que se estabiliza a través del tiempo para producir el efecto de frontera, de permanencia y de superficie que llamamos materia. Creo que el hecho de que la materia siempre esté materializada debe entenderse en relación con los efectos productivos y en realidad materializadores del poder regulador en el sentido Foucaultiano. Por lo tanto, la pregunta que hay que hacerse ya no es de qué modo se constituye el género, cómo y a través de cierta interpretación del sexo, una pregunta que deja la materia del sexo fuera de la autorización, sino a través de qué normas reguladoras se materializa el sexo y cómo es que el hecho de entender la materialidad del sexo como algo dado supone y consolida las condiciones normativas para que se dé tal materialización. Lo esencial estriba entonces en que la construcción no es un acto único ni un proceso causal iniciado por un sujeto y que culmina con una serie de efectos. La construcción no solo se realiza en el tiempo, sino que es en sí misma un proceso temporal que opera a través de la reiteración de normas. En el curso de esa reiteración, el sexo se produce y a la vez se desestabiliza. Como un efecto sedimentado de una práctica reiterativa o ritual, el sexo adquiere su efecto naturalizado y, sin embargo, en virtud de esa misma reiteración, se abren brechas y fisuras que representan inestabilidades constitutivas de tales construcciones como aquello que escapa a la norma o la rebasa, como aquello que no puede definirse ni fijarse completamente mediante la labor repetitiva de esa norma. Y bueno, pues nos faltaría un apartado, pero ahora falta cuarto para las 12. Si lo abrimos no lo vamos a terminar, que es el de la performatividad como apelación a la cita, y que es donde ya empiezo a hablar más frontalmente del psicoanálisis, y me parece que ubica su posición en este texto en relación al psicoanálisis. Entonces, no sé si quieren hasta aquí de lo que hemos revisado el día de hoy. Bueno, pues les agradezco mucho su atención. Nos vemos el próximo viernes.